Solución pacífica de controversias. La Carta de las Naciones Unidas en su capítulo primero, artículo 1, en propósitos y principios, expresa mantener la paz y la seguridad internacionales y con tal fin tomar medidas colectivas eficaces para prevenir y eliminar amenazas a la paz y para suprimir actos de agresión u otros quebrantamientos de la paz y lograr por medios pacíficos y de conformidad con los principios de la justicia y el derecho internacional, el ajuste o arreglo de controversias o situaciones internacionales susceptibles de conducir a quebrantamientos de la paz. Respecto a los conflictos internacionales, el derecho internacional público moderno ha proclamado el principio de arreglo pacífico de controversias. Sin embargo, no obliga a utilizar un medio concreto de los tantos disponibles en la solución de una disputa. Los estados tienen el derecho a elegir libremente el medio para solucionarlo. Además, deben hacerlo renunciando al uso de la fuerza y a la amenaza. En términos generales, los autores coinciden en que las controversias internacionales pueden solucionarse de dos maneras. 1, por medios pacíficos. 2, por medios coactivos. Medios pacíficos tienen como medio de aplicación la vía diplomática y son los siguientes. Inciso A. El arreglo directo es cuando las partes involucradas realizan tratativas, es decir, negociaciones directas para llegar a un acuerdo. Solo cuando este medio fracasa se buscan otras alternativas de solución. Inciso B. Los buenos oficios es cuando un tercer actor ajeno al conflicto, que puede ser una personalidad internacional de prestigio o un tercer estado imparcial, realice gestiones para facilitar y viabilizar una negociación efectiva entre las partes. Los buenos oficios gozan de reconocimiento internacional, como por ejemplo en las convenciones para arreglo pacífico de las disputas internacionales, suscritas en las dos convenciones de la paz de La Haya de 1899 y 1907 respectivamente. También los reconoce la Carta de la OEA en el Pacto de Bogotá de 1948. Inciso C. La mediación. También interviene un tercer actor que cuente con prestigio e imparcialidad. Su principal labor es la de proponer soluciones entre las partes, que se constituyen en sugerencias, de ninguna manera son obligatorias. La principal diferencia con los buenos oficios es que en la mediación la intervención es más intensa y directa, ya que participa de las discusiones y hace propuestas en las negociaciones. Inciso D. La investigación consiste en conformar una comisión de investigación para que emita un informe imparcial sobre los hechos y causas que han generado un conflicto o controversia internacional. Es un sistema que ha sido creado en las convenciones de La Haya de 1899 y 1907. El nombre técnico es Comisión Internacional de Investigación. Inciso E. La conciliación es un procedimiento que tiene como finalidad primordial lograr un acuerdo amistoso entre las partes involucradas. A la conciliación se la considera un complemento a la investigación. Es otro sistema donde se realiza un estudio imparcial con la participación de terceros, en el cual se entrega un informe con recomendaciones a las partes involucradas. Dentro del ámbito interamericano, los instrumentos internacionales que contemplan la conciliación son los siguientes: Tratado para evitar o prevenir conflictos de 1923, Tratado Gondra, Convención General de Conciliación Interamericana de 1929, Washington, Tratado de Arbitraje Interamericano de 1929, Tratado Antibélico de No Agresión y Conciliación de 1933, Pacto Saavedra Lamas,
Inciso F. La consulta. Su origen se encuentra en el continente sudamericano. Fue en el contexto de la Guerra del Chaco que enfrentó a Bolivia y Paraguay en la primera mitad del siglo XX, que se realizó una conferencia de paz en Buenos Aires en 1936. En esta conferencia nació la consulta para luego expandirse por todo el continente. Logró una reglamentación en la octava Conferencia Interamericana de Lima de 1938, con la participación de los ministros de Relaciones Exteriores. Es un sistema consagrado y desarrollado aún más en la reunión de consulta de ministros de Relaciones Exteriores realizada en Panamá en 1939, ratificando dicho sistema en 1940 y 1942. Inciso G. El arbitraje. Es una añeja práctica internacional. Actualmente consiste en un procedimiento legal y reconocido, donde las partes confían en un tercero para el arreglo pacífico de una controversia internacional. El arbitraje es una institución del derecho internacional. Por sus características y fallo de cumplimiento obligatorio, se lo considera el proceso jurídico más fácil y económico. El arbitraje internacional tiene por objeto resolver los litigios entre los estados mediante jueces elegidos por ellos y sobre la base del respeto al derecho. Artículo 37 del primer convenio de La Haya de 1907. El arbitraje puede estar previsto en un tratado y su principal diferencia con la conciliación es que el fallo judicial de este es de cumplimiento obligatorio. En cambio, en una conciliación, el fallo es una sugerencia o recomendación que puede o no ser aceptada por las partes. Inciso H. El procedimiento de la Corte Internacional de Justicia fue creado en la Conferencia de San Francisco en 1945. Es la continuación de lo que fue la Corte Permanente de Justicia Internacional, 1922-1940. La jurisdicción de la Corte no es un principio compulsivo, más bien es un principio voluntario, y abarca, según el artículo 36, parágrafo primero del Estatuto, a todos los litigios que las partes le sometan y a todos los asuntos previstos en la Carta de Naciones Unidas o en los tratados y convenciones vigentes. A pesar de que el Estatuto no establece una jurisdicción compulsiva de la Corte, los miembros de Naciones Unidas podrán declarar en cualquier momento el reconocimiento obligatorio de esta jurisdicción, es decir, ipso facto, y sin convenio especial respecto a cualquier otro Estado que acepte la misma obligación. A la jurisdicción de la Corte pueden ser sometidas controversias de orden jurídico al respecto de: Inciso A. Interpretación de un tratado. Inciso B. Cualquier cuestión de derecho internacional. Inciso C. La existencia de todo hecho que, si fuere establecido, constituiría violación de una obligación internacional. Inciso D. La naturaleza o extensión de la reparación que ha de hacerse por el quebrantamiento de una obligación internacional. Medios coactivos. En el caso de que ninguno de los métodos mencionados anteriormente funcione, se pueden acudir a otros medios. Estos son los coactivos, los cuales no implican una guerra, y son los siguientes. 1. La retorsión. En respuesta ante las actitudes de enemistad de un Estado, el país que se ve afectado puede tomar dentro del marco del derecho internacional medidas restrictivas o prohibitivas, como por ejemplo elevar aranceles o tarifas aduaneras. En esto consiste la retorsión. 2. Las represalias. Una represalia es un acto ilícito que comete un Estado en contra de otro. A lo respecto, el afectado se ve obligado a tomar medidas coactivas que reviertan dicha actitud. Un antecedente histórico de represalia en América es el incidente que se suscitó con Venezuela en 1908. En aquel año, el gobierno venezolano desconoció el estatus diplomático del ministro de Holanda en Caracas, lo cual generó mucha tensión
tensión entre estas naciones, Holanda consideró el hecho como una violación a su dignidad y envió 2 barcos de guerra al país caribeño. Estos, en represalia, capturaron 2 navíos del gobierno venezolano. Solo un arreglo posterior lograría la devolución de las embarcaciones y el final de tan penoso incidente. 3. La ruptura de relaciones diplomáticas. Como sabemos, las relaciones diplomáticas están reguladas principalmente por la Convención de Viena de 1961. La ruptura de relaciones implica el retiro de los agentes diplomáticos acreditados en el Estado receptor. Es decir, significa que abandonan el país desde el jefe de la misión hasta el último funcionario y se cierran los locales diplomáticos. El artículo 45 de la Convención obliga al Estado receptor a proteger y respetar los locales de una misión diplomática. Significa que debe garantizar la inviolabilidad de los locales diplomáticos, de todos los bienes, incluyendo archivos y documentación. Asimismo, debe garantizar la integridad física del personal diplomático, técnico y administrativo. Todas estas garantías deben ser respetadas, aun en caso de conflicto armado. El Estado acreditante que se está retirando puede confiar la custodia de los locales de la misión a un tercer Estado aceptado por el Estado receptor. La ruptura de relaciones es un acto unilateral. Sin embargo, tal acción implica de inmediato la aplicación del principio de reciprocidad. Es por eso que la ruptura de relaciones o la expulsión de un embajador siempre deriva en la misma acción por parte del Estado aludido. 4. El bloqueo pacífico o el boicot. Es cuando se usan a las Fuerzas Armadas, como por ejemplo la Armada o la Fuerza Aérea, para bloquear a un país determinado. El objetivo es impedir las comunicaciones y el transporte. Como ejemplo, podemos citar el bloqueo que realizó Estados Unidos a las costas de Cuba en 1962. El objetivo fue evitar la instalación de armas sofisticadas como misiles teledirigidos con ojivas nucleares en la isla. 5. El ultimátum. El término ultimátum viene del latín ultimus. Se podría definir como el acto de un gobierno en el que se juega la última carta pacífica. Consiste en enviar una nota diplomática exigiendo el cumplimiento inmediato de una determinada exigencia, so pena de usar la fuerza o medios violentos. En esta lógica, la nota se la redacta en términos enérgicos, no admite ninguna réplica y siempre fija un plazo de tiempo para su cumplimiento. En términos más coloquiales es: o haces esto o te atienes a las consecuencias. Y esto fue Solución Pacífica de Controversias. Déjanos tus opiniones, apóyanos con un like y suscríbete para más contenidos como este.